Saludos cordiales y bienvenidos a la materia calidad del software. En esta oportunidad vamos a dar inicio a la unidad ciclos de vidas para desarrollos de software. Es necesario adentrarnos antes de definir el concepto específicamente de qué es un ciclo de vida y cuáles son los distintos tipos ciclos de vida que podemos utilizar en diversos proyectos. Es muy importante adentrarnos inicialmente al concepto de metodología o método. Es un concepto que ustedes deben tener muy en claro, que deben tener muy enfocado al desarrollo de un proyecto, sea de software o sea de investigación como tal. Entonces, la metodología, y en este caso para el desarrollo de software, es un modo sistémico, es un modo puntual y ordenado de realizar, de gestionar, de administrar un proyecto de investigación, un proyecto de desarrollo de software, para llevarlo a cabo con altas posibilidades de éxito. Y por eso es importante incursionar dentro del paso a paso en una metodología. Esta sistematización nos va a indicar cómo vamos a dividir ese gran proyecto, ese gran problema que se nos está presentando y que debemos darle estructura, darle un cuerpo. Y lo vamos a hacer a través de módulos más pequeños que los vamos a definir como etapas y las acciones que corresponden en cada una de ellas. Por supuesto, nos va a ayudar a definir esas entradas y esas salidas para cada una de estas etapas, sobre todo porque va a normalizar el modo en que vamos a administrar ese gran proyecto. Entonces, la metodología para el desarrollo de software no son más que aquellos procesos que debemos seguir paso a paso, de manera ordenada y de manera lógica, para poder idear, para poder implementar y para poder mantener ese producto que se va a desarrollar para darle solución a un problema planteado. El ciclo de vida de un software es un marco de referencia que va a contener todas las actividades y todas las tareas involucradas en el propio desarrollo, la explotación, el mantenimiento de ese producto de software, abarcando desde la definición hasta la finalización de su uso como tal. Desde un punto de vista general, puede considerarse que el ciclo de vida de un software contiene tres etapas claramente diferenciadas. Ellas son la planificación, la implementación y la puesta en producción. Dentro de la planificación es donde vamos a idear el planeamiento detallado, donde vamos a ubicar específicamente en base a ese problema qué es lo que vamos a realizar a través de la gestión del proyecto de manera temporal y por supuesto que no vaya a generar un alto costo a la empresa o a la corporación a la cual vamos a aplicar esa calidad de desarrollo de software específicamente. La implementación, acá vamos a acordar cuál es el conjunto de actividades que componen la realización del producto, y la puesta en producción es acá donde el proyecto entra en una etapa de definición, donde se le va a presentar a ese usuario final esa funcionalidad que por supuesto tiene que estar correcta, tiene que arrojar los resultados exactos para que el usuario final acepte la implementación de ese producto específicamente. Esta etapa es muy importante, no solo por representar la aceptación o no del proyecto, que por supuesto eso va a generar un costo o una utilización de capital específicamente, sino por las múltiples dificultades que se suelen presentar en la práctica. Por supuesto, esto va a generar un alargue excesivo y va a provocar costos no previstos. En cada una de las etapas de un modelo de ciclo de vida de software se pueden establecer ciertos objetivos, tareas y actividades que son necesarias para poder ejecutar ese proyecto y que de alguna manera lo van a caracterizar. Existen distintos modelos de ciclos de vida de software. La elección para un determinado tipo de proyecto es sumamente importante. El orden de las etapas es uno de los puntos importantes acá. Si elegimos el modelo cascada puro, en el cual la validación se realiza al final del proyecto y luego debemos retomar etapas previas, puede resultar no solo incómodo, sino
muy costoso. Por eso es necesario saber cuál es el tipo de modelo de ciclo de vida que vamos a elegir para que el producto, el software, realmente tenga un final correcto en base a los requerimientos del usuario. Dentro de los objetivos que cada etapa del modelo de desarrollo de software contempla, tenemos la expresión de las necesidades, las especificaciones, un análisis, un diseño, una implementación, un debugging, una validación y una evolución. Expresión de necesidades. Esta etapa tiene como objetivo el armado de un documento en el cual se reflejan los requerimientos y las funcionalidades que ofrecerá al usuario el sistema que se va a implementar, qué y no cómo se va a implementar específicamente. Las especificaciones, acá es donde se formalizan los requerimientos, el documento obtenido en la etapa anterior y se tomará como punto de partida para esta etapa. Otro de los objetivos es el análisis. Acá se determina cuáles son los elementos que van a intervenir en el sistema a desarrollar, su estructura, relaciones, la evolución temporal, las funcionalidades. Acá se tendrá una descripción clara de qué producto se va a construir, qué funcionalidades aportará y qué comportamiento tendrá específicamente. También tenemos como objetivo el diseño. Acá ya se sabe qué se va a hacer, ahora se tiene que determinar cómo se debe hacer. ¿Cómo debe ser construido el sistema en cuestión específicamente? Se definirá en detalle las entidades y relaciones de las bases de datos, se seleccionará el lenguaje que se va a utilizar, el sistema de gestor de bases de datos y toda aquella estructura que vaya a ser parte de esa misma planificación en el diseño. Ya una vez que el diseño está establecido, se toma como objetivo la implementación. Acá es donde se comienza a codificar, donde se comienza a desarrollar, donde se utilizan los algoritmos, las estructuras de datos, todo lo que contempla específicamente a todos esos procesos de implementación. El debugging, el objetivo de esta etapa es garantizar que el programa no contiene errores de diseño o de codificación. En esta etapa no se desea saber si el programa realiza lo que se solicitó. Esa tarea le corresponde a la etapa de implementación. En esta etapa se desea encontrar la mayor cantidad de errores. Todos los programas contienen errores específicamente. Ahora, encontrarlos es cuestión de tiempo. Lo ideal es encontrar la mayoría. No todos, pues probable. Pero también se pueden agregar testeos de performance. Específicamente, se pueden aplicar programas de pruebas para validar de una mejor manera y de una manera mucho más fácil. Tenemos un objetivo que es la validación. En esta etapa tiene como objetivo, y valga esa redundancia, la validación de que el sistema desarrollado cumple con los requerimientos expresados inicialmente por el cliente. Es decir, ese proceso de ingeniería de requerimientos que ya fue aplicado y que han dado lugar al presente proyecto. En muchos proyectos, las etapas de validación y debugging se realizan en paralelo por la estrecha relación que éstas conllevan. Tenemos también un objetivo que es la evolución. En la mayoría de los proyectos se consideran esta etapa como mantenimiento y evolución y se le asigna no solo el agregado de nuevas funcionalidades, es decir, una evolución como tal, sino la corrección de los errores que surgen, ese mantenimiento. En la práctica, esta denominación no es del todo errónea, ya que es posible que aún luego de una etapa de debugging y validación exhaustiva se filtren errores. Eso puede ocurrir porque es parte del desarrollo y por eso existen estos modelos de calidad del software para validar específicamente que todo está ocurriendo de manera correcta. Las principales diferencias entre los distintos modelos de ciclos de vida están divididas en tres grandes visiones. 1. El alcance del ciclo de vida, la cualidad y la cantidad de las etapas y la estructura y la sucesión de las etapas. Cuando hablamos del alcance del ciclo de vida, va a depender hasta dónde se desea llegar con el proyecto. Solo saber si es viable el desarrollo de un producto, es decir, si es factible. El desarrollo completo, más a las actualizaciones y el mantenimiento. Otra de las diferencias es la cualidad y la cantidad de las etapas. Acá se divide el ciclo de vida, según el ciclo de vida que se adopte y el proyecto para el cual se quiere entonces ejecutar ese modelo. Y la estructura y la sucesión de las etapas.
si hay realimentación entre ellas y si se tiene la libertad de repetirlas, es decir, las posibles iteraciones que puedan existir. En los distintos modelos de ciclo de vida se puede mencionar el riesgo que se supone al aceptar ese modelo como tal. Cuando se habla de riesgos, nos referimos a las probabilidades que se pueden tener de volver a retomar una de las etapas anteriores, perdiendo tiempo, dinero, esfuerzo y sobre todo esa confianza que la corporación le pueda tener a usted como equipo de trabajo. A continuación vamos a conceptualizar algunos modelos de ciclos de vidas de software, los más utilizados, los más comunes. Tenemos el ciclo de vida lineal. Es el más sencillo de todos los modelos. De hecho, con este modelo, el ciclo de vida lineal, prácticamente se puede decir que es la base o el inicio de los modelos que actualmente existen y se utilizan. El modelo del ciclo de vida lineal consiste simplemente en descomponer las actividades globales de un proyecto en etapas separadas que son realizadas de manera lineal, es decir, cada etapa se realiza una sola vez y a continuación la etapa anterior y antes de la etapa siguiente. Con un ciclo de vida lineal es muy fácil dividir las tareas y prever los tiempos, sumando linealmente los de cada etapa, por supuesto. Las actividades de cada una de las etapas mencionadas deben ser independientes entre sí, es decir, que es condición primordial que no haya realimentación entre ellas, aunque sí pueden admitirse ciertos supuestos de realimentación correctiva. Va a ser necesario dependiendo del caso. Desde el punto de vista de la gestión, requiere también que se conozca desde el primer momento con excesiva rigidez lo que va a ocurrir en cada una de las distintas etapas antes de comenzarla. Esto último minimiza también las posibilidades de errores durante la codificación y reduce al mínimo la necesidad de requerir información del cliente o del usuario final. Este modelo se destaca como ventaja a la sencillez de su gestión y la administración, tanto económica como temporal. Y es muy importante tocar ese tema, ya que se acomoda perfectamente a proyectos internos de una empresa para programas muy pequeños. El ciclo de vida en cascada puro es un ciclo de vida que admite iteraciones, contrariamente a la creencia de que es un ciclo de vida secuencial como el lineal. No ocurre de esa manera. Después de cada etapa se realiza una o varias revisiones para comprobar si se puede pasar a la siguiente. Es un modelo rígido, es poco flexible y con muchas restricciones, aunque es importante tener en cuenta que fue uno de los primeros modelos de ciclos de vidas y que sirvió de base también para el resto de los modelos o para algunos de los modelos que actualmente también se utilizan. Una de sus ventajas, además de su planificación sencilla, es la de proveer un producto con un elevado grado de calidad sin necesidad de un personal altamente calificado. Se pueden considerar como inconvenientes la necesidad de contar con todos los requerimientos, o por lo menos la mayoría, al comienzo del proyecto. Y si se han cometido errores y no se detectan en la etapa inmediata siguiente, puede generar altos costos y es muy difícil de volver atrás para realizar la corrección posterior. Además, los resultados no se ven hasta que no se llegue a la etapa final de ese ciclo, por lo que cualquier error detectado trae retraso y aumenta el costo de desarrollo en función del tiempo que insume la corrección de estos. Es un ciclo adecuado para los proyectos en los que se dispone de todos los requerimientos al comienzo, para el desarrollo de un producto con funcionalidades conocidas o para proyectos que, aun siendo muy complejos, se entienden perfectamente desde el principio. El modelo de ciclo de vida en V contiene las mismas etapas del ciclo de vida en cascada puro. A diferencia es que a este se le agregaron dos subetapas de realimentación entre las etapas de análisis y mantenimiento y entre las etapas de diseños y debugging. Las ventajas y desventajas de este modelo son las mismas del ciclo anterior, es decir, del modelo de ciclo de cascada puro, con el agregado de los controles cruzados entre etapas para lograr una mayor corrección. Se puede utilizar este modelo de ciclo de vida en aplicaciones que, si bien son simples,
necesitan una confiabilidad muy alta. Un ejemplo claro en el que no se puede permitir el lujo de cometer errores es una aplicación, por ejemplo, de facturación, en la que si bien los procedimientos vistos individualmente son de codificación e interpretación sencilla, la aplicación en su conjunto puede tener matices complicados. Y es así porque específicamente el proceso de costos, el proceso de finanzas, de hecho el mismo proceso de facturación, son procesos delicados, complejos para la organización. El ciclo de vida evolutivo es un modelo que acepta que los requerimientos del usuario puedan cambiar en cualquier momento. La práctica demuestra que obtener todos los requerimientos al comienzo del proyecto es extremadamente difícil, no solo por la dificultad del usuario de transmitir su idea, sino porque estos requerimientos evolucionan durante el desarrollo y de esta manera. Es decir, es un proceso dinámico. Surgen nuevos requerimientos por cumplir específicamente. El modelo de ciclo de vida evolutivo afronta este problema mediante una iteración de ciclos, requerimientos, desarrollo y evaluación. Resulta ser un modelo muy útil cuando se desconoce la mayoría de los requerimientos iniciales o estos requerimientos no están completos. El ciclo de vida en espiral es un modelo que se basa en una serie de ciclos representativos para ir ganando madurez en el producto final. Toma los beneficios del ciclo de vida incremental y por prototipos, pero se tiene más en cuenta el concepto de riesgo que aparece debido a las incertidumbres e ignorancias de los requerimientos proporcionados al principio del proyecto o que surgirán durante el desarrollo. A medida que el ciclo se cumple, es decir, la espiral va avanzando, se va obteniendo prototipos sucesivos que van ganando la satisfacción del cliente o del usuario. A menudo, la fuente de incertidumbre es el propio cliente o el mismo usuario, que en la mayoría de las oportunidades no sabe con perfección todas las funcionalidades que debe tener el producto. Y es decir, es ahí donde yo recaigo. Debemos conocer los procesos mucho más que las mismas personas que trabajan dentro de estos. En este modelo hay 4 actividades que envuelven a cada etapa: la planificación, los análisis de riesgos, la implementación y la evaluación. La planificación es el relevamiento de requerimientos iniciales o luego de una iteración. El análisis de riesgo, de acuerdo con el relevamiento de requerimientos, se decide si se continúa con el desarrollo. La implementación, acá se desarrolla el prototipo basado en esos requerimientos funcionales, y la evaluación, el cliente evalúa el prototipo, si da su conformidad, termina el proyecto y en caso contrario, se incluyen los nuevos requerimientos solicitados por el cliente en la siguiente iteración. La ventaja más notoria de este modelo de desarrollo de software es que puede comenzarse el proyecto con un alto grado de incertidumbre. Se entiende también como ventaja el bajo riesgo de retraso en caso de la detección de errores, ya que se puede solucionar en la próxima rama de la espiral. Algunas de las desventajas de este modelo son el costo temporal que suma cada vuelta de la espiral, la dificultad para evaluar los riesgos y la necesidad de la presencia o la comunicación continua con el cliente o el usuario. Se observa que es un modelo adecuado para grandes proyectos internos de una empresa, en donde no es posible contar con todos los requerimientos desde el comienzo y el usuario está en nuestro mismo ambiente laboral. Luego de ver algunos de los modelos de ciclo de vidas más utilizados, surge la pregunta con la respuesta más buscada: ¿qué modelo de ciclo de vida debo elegir? Se sabe que ninguno predomina sobre el otro, pero es importante tener en cuenta que se debe elegir el modelo que mejor se adapte al proyecto del cual se está desarrollando. Podemos analizar para guiarnos en nuestra elección la complejidad del problema, el tiempo que disponemos para hacer la entrega final o si el usuario o el cliente desea entregas parciales, la comunicación que existe entre el equipo de desarrollo y los usuarios o el usuario final y por último, qué certeza o cuál incertidumbre se tienen de los requerimientos dados por el usuario, si son correctos o son completos. Espero que este material haya sido de tu provecho y que a partir de este momento tengas una idea o una visión mucho más clara de los distintos modelos de calidad del software que se pueden utilizar.
Muchísimas gracias.